En 1996, un radar ruso detecta bajo 4 kilómetros de hielo antártico un lago del tamaño de Córcega que llevaba millones de años sellado del resto del planeta. Ese hallazgo real reactivó una leyenda mucho más antigua sobre lo que la Antártida guarda debajo. Mientras varias potencias instalan bases científicas en el continente helado, y la tecnología promete perforar cada secreto de la Tierra, la pregunta vuelve a circular en Internet. Este video separa lo que la ciencia y la escritura realmente documentan de lo que la red inventó después. Al final, aparece el nombre del religioso que hoy dirige la investigación científica del Vaticano y su postura exacta frente a estas teorías. Antes de hablar de profecías, conviene mirar los hechos verificables. El lago descubierto en 1996 se llama Vostok, nombrado así por la estación de investigación rusa instalada sobre él desde 1957. Mide alrededor de 250 kilómetros de largo y permanece aislado de la atmósfera desde hace, según estimaciones geológicas publicadas en la revista Nature, entre 15 y 25 millones de años. Científicos rusos perforaron finalmente hasta su superficie en el año 2012, con protocolos estrictos para evitar contaminar un ecosistema que ningún ser humano había tocado jamás. Antes de ese hallazgo, 2 expediciones históricas ya habían alimentado la imaginación popular sobre el continente helado. La primera, la expedición alemana Neuschwabenland, salió en 1938 bajo el mando de Alfred Richter y cartografió una porción de la costa antártica desde el buque Schwebenland. La segunda, la operación High Jump, la organizó la Marina de los Estados Unidos entre 1946 y 1947, bajo el mando del almirante Richard Burns, con más de 4,000 hombres y 13 barcos, en lo que sigue siendo la mayor expedición antártica de la historia. El reporte oficial de la Marina explica que la misión terminó antes de lo previsto por el mal clima y por dificultades logísticas. Ningún documento oficial de esa operación menciona bases ocultas ni combates bajo el hielo. Esa distancia entre el hecho documentado y el relato que circula después es exactamente el punto de partida de este video. Dicho esto, hay que ser honestos con el título de este video. No existe ningún documento católico oficial, antiguo o reciente, que hable específicamente de la Antártida como lugar donde algo permanece enterrado. Lo que sí existe, y es mucho más antiguo, es un pasaje del libro del Génesis que generaciones enteras han intentado descifrar. El capítulo 6 menciona a los llamados hijos de Dios, que se unen con las hijas de los hombres, y de esa unión nacen los Nefilim, descritos como gigantes y hombres de renombre. El texto es breve, apenas 4 versículos, y deliberadamente oscuro. Un libro judío del siglo III a.C., conocido como Primer Libro de Enoc, desarrolló esa idea con mucho más detalle. Describe a un grupo de ángeles vigilantes que descienden sobre el monte Hermón, en la actual frontera entre Líbano, Siria e Israel. Hacen un juramento de rebeldía y enseñan a los hombres artes prohibidas. Ese libro nunca formó parte del canon bíblico católico. La carta de Judas, sí incluida en el Nuevo Testamento, cita un fragmento de él, pero eso no le otorga estatus de escritura inspirada según el magisterio de la Iglesia. Nada en ese relato antiguo menciona la Antártida.
El continente helado entra en la historia mucho después, y por una vía completamente distinta. Esa vía tiene nombre y apellido. El escritor británico Graham Hancock publicó en 1995 el libro Fingerprints of the Gods, donde propone que una civilización avanzada y perdida habría existido antes del último período glacial, posiblemente en lo que hoy es la Antártida, antes de que el desplazamiento de la corteza terrestre la cubriera de hielo. La comunidad arqueológica ha rechazado esa hipótesis de manera consistente por falta de evidencia física verificable. Con el tiempo, distintos canales de Internet mezclaron la teoría de Hancock con los Nefilim del Génesis, con el libro de Enoch, con la expedición alemana de 1938 y con el diluvio bíblico, hasta construir un relato nuevo, una civilización antediluviana, sepultada bajo el hielo, vinculada a los ángeles caídos. Ese relato es interesante como fenómeno cultural. No es, sin embargo, una profecía católica, ni antigua ni reciente. Es una construcción moderna hecha de piezas verdaderas mal ensambladas. Aquí es donde la doctrina real de la Iglesia aporta algo más sólido que cualquier teoría de Internet. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña en los números 391 a 395 que los ángeles son criaturas espirituales creadas buenas por Dios, y que algunos, por decisión libre y radical, rechazaron a su Creador y se convirtieron en demonios. La Iglesia sostiene esa caída como realidad de fe. Lo que no sostiene es ninguna ubicación geográfica para sus consecuencias. San Agustín, en el libro 15 de la Ciudad de Dios, analiza directamente el pasaje de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y propone que se trata de la descendencia de Set, la línea piadosa de Adán, mezclándose con la descendencia de Caín, y no de una unión literal entre ángeles y mujeres. Es una de las lecturas patrísticas más influyentes del pasaje, aunque no la única que circuló en los primeros siglos. Ninguna de estas interpretaciones autorizadas menciona hielo, continentes ni coordenadas. La distinción es exactamente esta. La caída angélica es doctrina. Su ubicación física es fantasía sin respaldo. Mientras la leyenda crecía en Internet, la ciencia seguía perforando de verdad, y ahí aparece la segunda capa de esta historia. El lago Vostok no es el único cuerpo de agua sellado bajo la Antártida. Los científicos han catalogado más de 400 lagos subglaciales en el continente. La NASA utiliza estos ambientes extremos, sin luz solar y aislados durante milenios, como modelo para estudiar cómo podría sobrevivir la vida en las lunas heladas de Júpiter y Saturno, según explican investigaciones publicadas por la propia agencia espacial. Cada perforación exige protocolos de bioseguridad diseñados para no introducir contaminación desde la superficie. Hay algo en esa cautela científica que recuerda una advertencia mucho más antigua. El libro del Génesis, en su capítulo 11, describe a los hombres construyendo una torre para alcanzar el cielo, movidos por el deseo de hacerse un nombre por sí mismos. Y el relato termina con la confusión de las lenguas como consecuencia de esa ambición. El texto no habla de tecnología ni de perforadoras. Habla de una tentación permanente. Creer que el ser humano puede alcanzar cualquier profundidad sin límite ni consecuencia espiritual. Esa tentación no se queda en laboratorios lejanos.
Llega todas las noches a los teléfonos de miles de adolescentes en forma de videos que prometen revelar civilizaciones ocultas, bases secretas y ángeles caídos enterrados bajo el hielo, sin ninguna distinción entre lo verificado y lo inventado. Los algoritmos premian el miedo porque genera más minutos de reproducción, no porque el contenido sea cierto. Una familia que nunca habló de lo que el Génesis realmente dice, ni de por qué la Iglesia distingue entre fe revelada y especulación, queda desarmada frente a ese tipo de contenido. La formación temprana no elimina la curiosidad por estos misterios, le da un suelo firme donde apoyarse antes de creer cualquier cosa que aparezca en una pantalla. El hermano Guy Consolmagno, jesuita y actual director del Observatorio Vaticano, ha explicado en numerosas entrevistas públicas que la fe católica no le teme al conocimiento científico ni a las preguntas grandes sobre el universo, pero sí exige rigor antes de aceptar cualquier afirmación como verdad. Consolmagno se ha vuelto conocido internacionalmente por responder con seriedad preguntas hipotéticas sobre vida extraterrestre, insistiendo siempre en separar la ciencia comprobable de la especulación sensacionalista. Ningún documento del Observatorio Vaticano, ni de ninguna otra institución eclesiástica, ha respaldado jamás una teoría sobre civilizaciones o entidades enterradas bajo la Antártida. El silencio oficial de la Iglesia sobre este tema específico no es evasión, es coherencia con su propio método. Hablar con autoridad solo donde tiene fundamento real para hacerlo. Bajo el hielo antártico sigue habiendo un lago que tardó millones de años en sellarse y que la ciencia apenas comienza a comprender. Lo que no hay, hasta hoy, es ningún documento católico que diga qué more debajo de ese hielo. Y quizá esa misma falta de respuesta sea la lección más honesta que este continente puede ofrecer. ¿Crees que el silencio de la Iglesia sobre estas teorías es prudencia genuina? ¿O piensas que hay preguntas legítimas que todavía faltan por explorar? Te leo en los comentarios.